Ahí estamos. Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión pasaremos la tercera parte de una amplia charla que hemos tenido con el ingeniero José Ovidio Puente León, referente al tema antecedentes de la reforma energética. En las dos semanas pasadas hemos transmitido dos programas grabados. Este es en vivo, mi estimado Pepe, eres muy bienvenido nuevamente. Muy amable. Quisiera mencionar que José Ovidio Puente León, ingeniero civil de profesión, es egresado de la generación 1955, así es, la primera de Ciudad Universitaria, ¿verdad? Así es, sí. Y que esto lo hizo con mucho orgullo una generación inaugural de la Facultad de Ingeniería en la Ciudad Universitaria. Pues bienvenido nuevamente, mi estimado Pepe. En ocasiones pasadas hemos hablado mucho acerca del tema de antecedentes desde la expropiación petrolera, durante la expropiación, que tu señor padre participó muy activamente, y posteriormente a esto algunos movimientos revolucionarios en los cuales has participado y has tenido cercanía sobre todo mucho al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y nos has dado luces en ese sentido, pensando que también el tema laboral es un tema muy importante de la industria petrolera en México, ¿verdad? Así es. Bajo ese esquema tendríamos que pensar, nos quedamos hasta el tema o la presidencia o la Secretaría General, digamos, encabezada por Joaquín Hernández Galicia. Después de él, ¿quién siguió? Pues él, como gran líder del sindicato petrolero de la sección 1, que por cierto eso lo dejó establecido mi padre desde los años 40, desde 1938, sí, que pero fue la expropiación. En el 40, porque se hace el primer código, fundamento, contrato colectivo de trabajo administrativo sindical, y es cuando pues el sindicato, los sindicalizados, los trabajadores estructuran la operatividad de la refinería en función de que la expropiación pues echó en carrera a todos los extranjeros que, si no dueños, pues participaban a nombre de la empresa que había fundamentado esas refinerías, la de Ciudad Madero, que era la compañía El Águila, y la de Minatitlán, Eso es. Veracruz. Entonces, ya con la fuerza del sindicato, pues el poder era tanto que la operatividad la hicieron sindicalizados. Explicaba yo ya cómo mi padre, muy joven, pero claro, por órdenes de mi general Lázaro Cárdenas del Río, se dedicó a nombrar desde la superintendencia de la refinería para abajo todas las posiciones que antes tuvieron los explotadores extranjeros de la refinación. Eso y es. de todo, desde exploración, la explotación y la refinación. Y la comercialización comenzó a surgir gracias a la expropiación, Eso es. ya de parte de México. Así es de que Joaquín Hernández Galicia, para continuar con los comentarios pasados, se hace de planta en 1945, el 7 de junio.
Y lo hace mi papá de planta siendo secretario general de la sección 1. Y claro, ya la sección 1 se proyectaba con el liderazgo del sindicato petrolero. Eso es. ¿Por qué? Porque enfrente de lo que es Tampico, cruzando el Pánuco, estaba la sección número 2 del STPRM, que por cierto, ya desde antes de la expropiación, ellos ya habían fundado el sindicato el 27 de agosto de 1936. Fecha gloriosa porque precisamente se inicia la lucha sindical para beneficio de México y los trabajadores. Ahorita que lo mencionas, 7 de agosto de 1936. 27 de agosto de 1936. Así es. Y sí es fecha gloriosa porque en el año de 1936 también Cárdenas tuvo a bien integrar varias escuelas para formar el Instituto Politécnico Nacional. Y, claro, sí, mi general fue... Era visionario, ¿verdad? Muy visionario. Voy a hacer un comentario ya al grado tal que mi convicción política está en función de la filosofía cardenista. Además de, claro, la marxista-leninista, sandinista. Muy bien. Y después, pues hasta ya a nivel universal, en la que tuvo que ver mucho Trotsky. Claro. ¿Verdad? Entonces... Esa es tu filosofía política. Esa es la filosofía política y lo que da lugar a esa convicción tan radical dentro de la evolución de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Eso es. Y ahora, pues, de todo mi México, después de haber andado por el mundo, siempre en plan revolucionario, en lo que es norte, centro, Sudamérica, África, Asia, etc. Es algo que ya difícilmente me puede desviar. Claro. Y estaré siempre más ahora en estos momentos de crisis de nuestra patria, con México y por México. Como dijo mi hermano Edén Pastora, el comandante Cero, patria libre y vivir por México, porque ya dijo, patria o muerte venceremos. Claro. Entonces nosotros ya más modernizados en la lucha, pues llegamos a esa conclusión de una patria libre y vivir, él por Nicaragua y yo por México. Muy bien, mi estimado Pepe. Pues es una convicción muy fuerte la que has aquí expresado y bueno, ha sido toda una vida de congruencia en ese sentido. Pues sí, pero es algo que me satisface y me llena mucho, porque ¿qué sería de mí si hubiera tenido una vida ahora, hasta ahora en mis 80 años, cruzado de brazos o como en los toros desde la barrera verlos? No. Muy bien. Oye, por cierto, este comentario que acabas de hacer me parece muy oportuno ahora decir que en algunos libros apareces tú como una figura central, biográfica sobre todo. Cuéntanos de aquel libro en inglés que editó una universidad. La Universidad de Stanford, allá por los años 80 del siglo pasado, investigaron un grupo de la Universidad de Stanford y por un simple detalle, después del triunfo que fue el 19 de julio del 79. ¿Triunfo de quién? Triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el cual participó desde su fundación. En La Habana, en El Vedado, que es un barrio elegantísimo y bello, turístico,
no me acuerdo la calle, pero es entre el Hotel Riviera y el Hotel Nacional, creo que es. No, la avenida es transversal a la avenida 23, que es la del Vedado, es calle 26, me parece. Muy bien. ¿Ahí nació el proyecto de la Revolución Sandinista? No, el proyecto desde aquí, desde mucho tiempo antes, porque en el sindicato petrolero mi padre tuvo a un compañero nicaragüense, un teórico del marxismo superlativo. Es muy feo hacer las igualdades, pero yo se lo llegué a decir al mismo maestro de maestros, Lombardo Toledano, que Noel Guerrero Santiago, el nicaragüense, asesor de mi padre en el sindicato petrolero, junto con Nicéforo Pérez Cárdenas y los Chimales, Ismael, Miguel y el otro, no me acuerdo el nombre, Ismael Hernández Alcalá, eran los Chimales. Ellos fueron los grandes constructores de ese gran sindicato que fue el sindicato petrolero. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió esa tarde, esa noche allá en el Vedado? ¿Quiénes estaban presentes? Eran 26 compañeros nicaragüenses y yo de mexicano, extranjero mexicano. ¿Por qué? Porque precisamente... ¿Y había cubanos? No. Okay. No. Hubo cubanos que querían ir a luchar con nosotros a partir de la fundación del Frente de Liberación Nacional y después hizo Frente Sandinista, estando Carlos Fonseca Amador, que fue nuestro gran líder, y Edén ya tenía, antes que el Frente Sandinista, el Frente Patriótico Sandino. Y cuando... ¿Ahí andaba Humberto Ortega? No, Humberto llega después de 6, 7 años. Daniel también. No, en aquel entonces, junto a Carlos Fonseca estaba Silvio Mayorga, estaba Tomás Borges, José Benito Escobar, el doctor Orlando Juan Quintana, el doctor Manuel Landara y Úbeda, el indio Pedro Pablo Ríos, Heriberto Rodríguez, otros más compañeros. Yo con calma me acuerdo de todos porque... Tienes una memoria sorprendente, mi estimado Pepe. Ahora, ¿por qué se da en La Habana esa reunión fuera de Nicaragua? Por lo mismo que había un control muy férreo por Somoza. La dictadura era sanguinaria. Anastasio Somoza, tanto García como Somoza de Baile, como Somoza Portocarrero, fueron unos malditos dictadores y que... ¡Qué barbaridad! Aniquilaron gran cantidad de nicaragüenses porque en ese entonces, pues, ¿qué más que el viejo Somoza García invita a cenar a Sandino y saliendo de allí lo prenden y lo fusilan? Así actuaban. Ahí empezó. Así actuaban. Entonces, 3 generaciones, digamos, de Somoza. Somoza, sí. 44 años de dictadura férrea. Eso es. Perra, sí, contra nosotros. ¡Qué barbaridad! Si lo llegaban a uno a agarrar allá, lo aprendían, lo subían a un helicóptero y lo iban a echar a un volcán vivo, que era el de Masaya. A ese grado eran. Allí no había perdones, no había nada. Sí, Carlos Fonseca y mi compañero mexicano Víctor Tirado López se salvaron después de haber sido prendidos en 1965, por ahí de enero, febrero,
Pues fue por la presión, ya en ese entonces ya se salía del frente y ya tenía yo aquí muchísimas personalidades, no, más bien de intelectuales. Correcto. Comenzando con don Mario Gil, el autor de Nuestros Buenos Vecinos, un libro que ahora todo el mundo debería de conocerlo, de Los Veneros del Diablo, de Juan García Granados. Hay libros que pues Noel era muy reacio, muy duro con nosotros, muy disciplinado, nos ponía a estudiar, como no tienes idea, lo que es la economía política de la Academia de Ciencias de la URSS, de Nikitin, los principios filosóficos de Pulitzer, la dialéctica de la naturaleza, que precisamente la sociología de mi convicción pues está basada científicamente, matemáticamente, en la dialéctica. En la dialéctica, claro, de la naturaleza. Sí, son las leyes naturales. Así es. Ahorita que mencionaste los veneros del diablo, es a lo que se le refiere al petróleo. Al petróleo, sí. Porque ha sido históricamente un elemento de discordia. ¿A eso se refiere? Claro, Juan García Granados desenmascara tanto a los explotadores y formas como les explotaba el terreno a la mayoría pues, indígenas, que hasta una cantina les ponía allí para distraer y desviar la atención de la explotación que nos hacían. Perfecto. Regresamos, mi estimado Pepe, después de un corte. Muy bien. Ahora, Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, mi estimado Pepe, regresamos con la interesante charla que teníamos antes del corte sobre los libros que mencionaste, ¿verdad? El otro autor, Gil, Mario Gil, sobre Buenos Vecinos. Coméntanos algo sucinto referente al tema. Pues Mario Gil fue un extraordinario, un gran luchador de los años desde los 40. Escribió entre signos de interrogación, admiración y hasta comillas, nuestros buenos vecinos. ¿Por qué nuestros buenos vecinos? Porque él, un gran analítico y marxista-leninista, miembro del Partido Comunista, pues se daba cuenta al estudiar la economía política que se aprendía uno en ese entonces, principalmente la de Nikitin, escueto el libro, pequeño, pero en el que expresa toda la pudrición del capitalismo. En la cronología histórica del hombre en sociedad, desde la comunidad primitiva, que es cuando surge el dinero en el trueque, la esclavitud entre el amo y el siervo, ya hay esa diferencia, la compra de esclavos, etc., la explotación del trabajo, el feudalismo, la propiedad de la tierra, la repartición a amigos, compañeros, contemporáneos y la explotación condicionada, que lo que produjeran, la mitad era para el dueño de la tierra y la otra mitad para el productor. Llegando al surgir la industrialización en el siglo antepasado y que los ingleses comenzaron a desarrollarla para llegar al capitalismo, fundamentarlo y hasta estos momentos en que estamos al imperialismo. Estamos en el imperialismo como etapa superior del capitalismo en torno a la explotación de los recursos naturales, de la mano de obra, de la fabricación de pueblos pobres, incultos, bajo la ignorancia. La explotación la dan sencillamente y fácil. Y entonces el imperialismo, ya desde el capitalismo, forman hasta las disciplinas del ser el medio de comunicación con el dinero, y hasta estos momentos que es una crisis tal que se vive en el mundo, pero ahorita más nosotros en México, y que tenemos como requerimiento, como deber revolucionario,
cambiar. Muy bien, mi señor Pepe. Regresamos a aquella tarde-noche en La Habana. ¿Qué se platicó para el tema que nos comentabas, donde había 2 mexicanos y varios nicaragüenses? No, nada más un mexicano. ¿Tú? Sí, nada más estaba Sí. yo. Víctor Tirado viene acá. Lo recibimos Francisco Chico Huitrago, que era el segundo de Carlos Fonseca, y yo aquí en México. Y de aquí lo encauzamos hasta marzo del 63 que llegó. Eso es. Y lo trajo el doctor Manuel Andara y Úbeda. Perfecto. Ahora, el plan que se hizo allá, que hizo Noel Guerrero con Carlos Fonseca Maduro, pues fue ya después de haber estudiado a la perfección lo que es la creación del grupo guerrillero, para ir buscando y fundamentando las condiciones para hacer la revolución. La revolución no la hace uno como guerrillero. Uno trabaja, plantea, proyecta las condiciones para que el pueblo es el que hace la revolución. El pueblo, claro, tenemos que hacer la defensa de nuestras vidas, y de ahí pues es que Sandino nos dejó una escuela maravillosa para la formación guerrillera, como el general Cárdenas para la economía de nuestro país, la sociología, el sindicalismo, la base, los trabajadores, el proletariado, los campesinos, etcétera, etcétera. Ese es el proceso para llegar a una revolución armada. Porque ahorita, por ejemplo, en estos momentos, aquí estamos haciendo una revolución en base a la crisis en la que nos ha sumido el capitalismo en su etapa imperial, a la explotación de nuestros recursos naturales, que nos ha llevado a hacer ahora una lucha defensiva. Porque ¿qué ha hecho el capitalismo con los pueblos? Pues enseñarlos, domesticarlos a que si es de noche, dormir, si es de día, levantarse, trabajar, y con el medio de relación entre los seres humanos se fundamenta el comercio, y el comercio es producto de la producción, y la producción pues es indicada y controlada por el mismo imperialismo. Y este es el círculo. Ese es el círculo Vicioso. vicioso, pero más que degenerador, que es el medio por el cual nos relacionamos, que es el dinero. La enajenación de la humanidad está en función comercial del dinero. El comercio es delincuencial, pero aquí lo vemos en forma natural. Tú lo ves como cualquier individuo dice: mi trabajo, mi dinero, mi trabajo honrado, dice. Pero ¿cómo va a ser honrado si lo explotan, si es el obrero o el campesino? Y toda esa acumulación llega al capitalismo, y así podemos con mucho orgullo decir que México tiene el hombre más rico del mundo, que ahora ya no es el más rico, es como sexto, séptimo lugar, pero hay alguien también detrás. Yo siempre he dicho CS igual a CS, Carlos Salinas igual a Carlos Slim, ambos. Ahora sí, valga el barbarismo, ambos dos son los que han acumulado los grandes capitales, producto de la explotación que se le ha hecho a nuestro pueblo. Muy bien, mi estimado Pepe Puente. Ahora, en el esquema de la, digamos, geografía
económica, pues siempre hemos estado inmersos en lo que es Latinoamérica y se nos ve, o se nos veía por lo menos hasta hace algunos años, como con un liderazgo importante, cosa que se ha ido perdiendo poco a poco. Pues al menos en lo que es Iberoamérica llegamos a tenerlo. Ahora no nos queda más que el gran líder estadista que existe en América. Y eso lo llegué a oír estando en la toma de posesión de Evo Morales allá hace como 10 años, en el cual todos dijeron, el gran líder de América es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y en efecto, sí, él es el que ha llevado hasta ahorita la filosofía cardenista, la filosofía sandinista sin llegar a la etapa guerrera, y ahora últimamente pues el castrismo o fidelismo, que son las tres grandes filosofías que han desarrollado el cambio en esta América sojuzgada. Muy bien. Por cierto, Eligio Cárdenas, le mandamos un saludo. Ha escrito en tiempos recientes y está publicando un libro, Cárdenas por Cárdenas. Cárdenas por Cárdenas. Es la biografía de mi general, analizada a la perfección desde el punto de vista económico, político y social, que es lo que debemos buscar hoy mismo el pueblo mexicano. Sí, además muy bien documentada porque fue con base en escritos de memorias De mi del general. Entonces, de primerísima mano tiene esos documentos, esos pensamientos y esa filosofía. Eligió Cuauhtémoc Cárdenas para hacer un documento tan importante como Tan este. importante, sí. Fíjate que yo no sabía, pero precisamente la copia de este telegrama que mi hermano Carlos Puente la encontró. Sí. Esta es la mejor prueba porque me oían hablar a alguien y nadie me creía. Mi papá, pues desde los 4 o 5 años me llevaba, me andaba yo con él en las luchas sindicales, a trancazos, a balazos, pero él siempre se fue imponiendo poco a poco y yo creo que eso fue la simpatía que le ganó con el general Cárdenas, más que actuando revolucionariamente en todos los actos. Y es por eso que ese 28 de mayo de 1938 le manda este telegrama a José Puente, presidente de la Juventud Socialistas de Izquierda, en la que le dice: agradezco su mensaje solidario en defensa de las instituciones. Muy afectuosos saludos, presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río. 28 de mayo de 1938, desde San Luis Potosí. Entonces yo no me explicaba hasta que un día, preguntándole a don Miguel Laroche Parra, un gran luchador también sindicalizado, nada más que con los maestros, el maestro de Ayotzinapa, por cierto, me dice, qué ignorante, porque era tremendo el viejo, y nos ponían nuestro lugar de ignorancia. Dice 28 de mayo del 38 desde San Luis Potosí, porque el general se había levantado en armas, el general Saturnino Cedillo, que las compañías extranjeras le habían dado dinero, armas y todo para defender y que no se diera la expropiación. Y el general fue a perseguir hasta que, para eso el cielo es tan grande, para esa clase de gente. Entonces, sin boleto de regreso, salió para el cielo. Entonces, esto pues es la mejor prueba de que, al menos lo que me platicaba mi padre, y yo no sé cómo es que lo asimilé también y pues yo creo que eso fue lo que me llevó a ser lo que he sido en la vida,
un recalcitrante marxista por un lado, revolucionario, que a imitación de un gran hombre que fue mi proyectista, el que me encauzó más a la revolución, que fue Ernesto Che Guevara, que por cierto aquí lo traigo siempre. Por cierto, acabo de regresar de un viaje en Bolivia, que fue donde precisamente él murió. Estuve en Sucre, por ahí muy cerca estuvo. En Santa Cruz, está muy cerquita. Santa Cruz de la Sierra, así es. Muy bien, mi estimado Pepe, lo que quisiéramos también platicar para ir avanzando cronológicamente sobre un poco la historia de Petróleos Mexicanos, la empresa creada para precisamente explotar la riqueza que se venían dando por empresas extranjeras, y esto muy intrínsecamente ligado a lo que es el sindicato aún petrolero. Después de Joaquín Hernández podemos recapitular un poco ya de los siguientes líderes petroleros y cuál fue su visión y cómo ha sido su visión hasta el actual. ¿Cómo no? El entreguismo y aniquilación de Pemex surge con Miguel Alemán Valdés en 1946, que logra arrebatar el sindicato al puentismo, al grupo que tenía mi padre, poderosísimo en ese entonces, pero con todos los pleitos y la lucha intestina, pero el divide y vencerá se da, y surge el PRI, se comienza a desarrollar, ofertándoles posiciones ya del sistema, políticas, a los trabajadores. Así es. Ya expliqué cómo se da el primer diputado petrolero en 1946 o 45 a finales, que es la toma de posesión. Sí, finales del 46, con el licenciado Manuel Jiménez San Pedro, padre de nuestro buen amigo y admirado compañero Manuel Jiménez Guzmán. Ok, después de Hernán Galicia, ¿quiénes siguieron? No, después del puentismo es cuando surge ya el entreguismo de parte primero de Ignacio Pacheco de León y Antonio Hernández Ábrego en Ciudad Madero, y después Enrique López Naranjo, Sergio Martínez, también secretarios general del Comité Ejecutivo Nacional, y que son los que se entregan al sistema y se dejan desarrollar. Y hasta 1958 Joaquín Hernández Galicia lo hacen secretario de Trabajo en la sección 1, le da el golpe de Estado a Alejandrino Posadas, que era el secretario general de la sección 1, que aunque él estaba en esa etapa servil del sindicalismo, Alejandrino Posadas, mis respetos, fue un gran líder petrolero que defendía a los petroleros, con la desgracia que siempre que él llegaba al poder cometió tremendo error: llamar a mi padre para tenerlo a un lado, y a los pocos días hasta el ejército mandó Miguel Alemán a ocupar refinería, sindicato, y es cuando nos queman la casa. Insisto, yo no estoy muy seguro, pero el 16 de diciembre de 1946. Muy bien. Tenemos otro corte, mi estimado Pepe, y regresamos para cerrar el programa. Claro que sí, muy bien. Mira, lo que ya quiero es que ya hemos...
Muy bien, licenciado Pepe Puente León, estamos ahora sí que en el tercer tercio de esta faena y vamos a concluirlo, si tú lo crees conveniente, si así lo crees prudente, con los últimos tiempos del sindicalismo en Petróleos Mexicanos y posteriormente tendremos, esto nos da para un cuarto programa donde ya tocaremos básicamente en ese cuarto programa que pasará la siguiente semana, próximo miércoles, sobre la reforma energética y sus consecuencias. Cuéntanos, después de la quina, ¿qué pasa? Pasan 30 años del mandato centralizado en su personalidad, gracias a su gran colaborador, simpatizante y fiel al quinismo, que fue don Salvador Barragán Camacho. Chavita fue el que aglutinaba, su popularidad era tanta que aglutinaba a todos los trabajadores de las 36 secciones a favor de Joaquín. Y yo considero que Joaquín, sin merecerlo, él se quiso proyectar hasta lo máximo a partir de que Adolfo López Mateos en el 58 le declara su simpatía y yo creo que lo orienta a la toma del poder sindical del STTRM, que da lugar a una serie de colaboradores, pero todos bajo la tutela de Joaquín Hernández Galicia para todo, para préstamos, para casas, para contratos, etc. Todo el mundo dice, no es que Joaquín no dio nada. Joaquín lo que daba era de Petróleos Mexicanos en función de su poder político sobre los directores de aquel entonces, comenzando con Antonio J. Bermúdez hasta estos gobiernos que han pasado, no de este. Entonces, bajo esa tutela, pues comenzando con Carlos Romero de Champs, en el 89, 10 de enero, nefasto, que ya platiqué, el 3 de enero de ese mismo año me dice, más que felicitarme por el año nuevo, felicítame y pide por mi salud. Claro que sí, don Joaquín. Yo aquí lo llevé con médicos, porque él estaba enfermo de todo, hipocóndrico, que sabía de algún mal y ya se sentía en él. Y pues lo calmé muchísimo. Yo había ya regresado de mis andanzas por África y ya me dice, quédate aquí, Pepe, y oriéntame y ayúdame, que nunca se dejó ni orientar ni ayudar, ni me hizo caso de nada de lo que yo le recomendaba, al grado tal que llegó el momento en el que dije, pase lo que pase y ahí lo dejo a usted. Porque pues me tenía aquí cuidando los diputados que tenía, que eran de él en la Cámara, cuando estaba aquí en el Centro Médico del Seguro Social. ¿Cuántos diputados llegó a tener, señor? 36. ¿De cuántos? De 36 secciones. No, sí, pero ¿de cuántos en total de diputados? 36. Sí, pero ¿cuántos había? Ahorita hay 500 diputados. En aquel entonces había que... No había, no mucho menos, sí. No había los pluris, ajá, no había... Sí. Pero él precisamente los hacía secretarios generales y a la vez la diputación para que estuvieran con la inmunidad que se requiere que requerían en aquellos casos. Y ahora también
Pues se da en lo físico, pero ya al menos en los medios Se sabe todo, se sabe todo. como en este medio. Así es. No, este medio es extraordinario para mí porque si no fuera por este medio, yo no me atrevería a decir todo lo que hemos platicado y que casi podría decir de cómplice, por un lado, y que me has hecho hablar muchas cosas que no deberían de decirse porque todavía no estamos en un tiempo verdaderamente democrático y con la libertad de expresar. No te preocupes, Pepe. Es cruda la situación. Sí, a través de internet nos ven en todo el mundo, así que todo esto... Pues esa es una ventaja. Sí, mi estimado Pepe. Ahora, seguimos en el tema ya de los... Ya de Chava Barragán. ¿Quién sigue? De Chava Barragán le dan el golpe de Estado y el gobierno impone a quien le correspondía la Secretaría General en el sur, que fue Sebastián Guzmán Cabrera. Sí. Sebastián Guzmán Cabrera, De Minatitlán. más que buena gente, más que bonachón, lo hacen otra vez trabajador, ya estaba jubilado, y le dan la Secretaría General. En esa Secretaría General, en torno a la corrupción e impunidad, hacen de las suyas el grupo de Sebastián Guzmán Cabrera, Eso es. cuyo secretario del Interior fue Julio César Vega y secretario de organización Carlos Romero de Champs. Ahí inició su carrera. Él inició la carrera siendo chofer de Joaquín, siendo gato de él, hasta bañar los perros lo ponía y él hacía todo lo que le decía Joaquín. Él es producto de un falso hijo, un hijo putativo de Joaquín Hernández Galicia, al grado tal que en su actuación la ha hecho con las mismas ideas, pasos, acciones que hizo Joaquín, como es no dejar la Secretaría General. Joaquín nunca llegó, cumplió en el 62, 64 su Secretaría General y desde Madero comenzó a controlar todo vía Salvador Barragán Camacho. Eso es. Bueno, entonces con esos secretarios, Salvador empieza a trabajar a Guzmán, Cabrera Guzmán, Sí. Guzmán Cabrera. Sí. Entonces, bajo ese esquema, ¿cómo se van dando después las otras sucesiones? Pues Carlos Romero de Champs, más servil, astuto, exageradamente, él se dedica a buscar ya llegar al poder, a la Secretaría General por un lado, mientras que Julio César Vega se dedica a aniquilar los sindicatos, los líderes sindicales. Muy fácil, les hizo firmar carta poder a cada uno de los secretarios e hizo de las suyas, vendiendo propiedades de todo tipo que tuvo Muy bien. el sindicato petrolero. Estimado Pepe, se nos acaba de nuevo el tiempo con esta María. charla. Te entrego un reconocimiento como gran participante en este tema, pero Muy el tema no se ha acabado, entonces te invito a que el próximo miércoles, en este mismo canal y a esa misma hora, podamos concluir ya con la reforma energética. ¿Te parece bien? Claro. Bueno. Y agradezco el crédito porque, caray, No, el crédito te lo has ganado. ni quién se acuerde de uno. El crédito te lo has ganado con toda esa vida tan activa que has tenido. Y pues a ustedes amigos los despedimos y la próxima semana en esta misma frecuencia nos vemos a las 8 de la noche para seguir con este apasionante tema
que hoy estamos, digamos, sufriendo y viviendo en México. Hasta luego, mi señor Pepe, que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Agradecido por todas vuestras atenciones. Aquí estamos. En torno a esto. Muy amable, hasta luego. Todavía no. Sí,